Y hoy quiero compartir un tema que lo he anunciado así en las redes. El tema lo he titulado 3 preguntas que le quiero hacer a Dios. 3 preguntas que le quiero hacer a Dios. Cuando estamos pasando por circunstancias muy difíciles, surgen preguntas. Creo que cuando las cosas van bien, no cuestionamos nada. Las cosas van perfectamente bien en todos los sentidos, cuando las cosas van bien económicamente, cuando tenemos salud, cuando todos están bien, no cuestionamos. Pero cuando estamos pasando por algún dolor, por alguna enfermedad, por alguna carencia, cuando estamos pasando situaciones difíciles, vienen cuestionamientos. Y muchas veces nos atrevemos a cuestionar a Dios. ¿A alguien le ha pasado? Y a veces preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y vienen los cuestionamientos. Preguntamos a Dios, ¿por qué pasan cosas? Y yo he escuchado, de manera personal, he escuchado a personas que se han atrevido a decir que esta pandemia que estamos pasando en el mundo, Dios nos la mandó. Y para contestar, ¿verdad?, algunas interrogantes que nos hemos hecho, he orado al Señor y he preparado este mensaje para este día, que lo he titulado 3 preguntas que le quiero hacer a Dios. Hoy solamente vamos a hacer una pregunta, porque sería muy extenso. La próxima semana vamos a ver 2 preguntas más. Hoy vamos a ver una pregunta que cotidianamente personas le hacen a Dios. Vamos a ver hoy un milagro. De todos los milagros que Jesús hizo durante su ministerio en la tierra, posiblemente este sea el más dramático. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el milagro más dramático que usted ve en la Biblia? Tal vez todos coincidiéramos y diríamos, bueno, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Un milagro dramático. Yo imagino la escena donde Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, todavía envuelto en el sudario, a duras penas, como decimos, salió caminando con sus propios pies de aquella tumba para que lo desenvolvieran y volviera a la vida normal. Y quiero describirles el dolor de una familia. Quiero describirles el dolor de las hermanas de Lázaro un poquito. Todo lo que ellos están pasando durante el proceso de enfermedad, porque dice la Biblia que enfermó gravemente Lázaro y trágicamente murió. Y las 2 hermanas, tanto María como Marta, le hicieron este cuestionamiento a Jesús. Primeramente dice la Biblia que Marta salió corriendo de la casa a recibir a Jesús después de 4 días, muerto su hermano. Salió corriendo y cuando lo encontró, lo encaró y le hizo el siguiente cuestionamiento. Si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras estado cuando más te necesitamos, mi hermano no hubiera muerto. Jesús intercambia un diálogo con ella, a lo que en un momento le vamos a llamar un diálogo de doble sentido. No sé si a usted le ha pasado que a veces entabla un diálogo con una persona, están hablando de la misma cosa, pero ni uno de los 2 se entiende. Y ahorita vamos a ver un diálogo entre Jesús y también los discípulos. Un diálogo en 2 sentidos. Más bien eran 2 diálogos. Uno era un diálogo terrenal, pero el otro era el espiritual. Antes de llegar ahí, también María, la otra hermana, cuando Jesús llegó a la casa, inmediatamente encaró a Jesús y le dijo, si tú hubieras estado a la hora que más te necesitábamos,
si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántas veces nos preguntamos así? Y hay dolor en nuestro corazón. En la mañana yo me gozo, estuvo la hermana Adi, estuvieron personas que han pasado por un proceso doloroso, que yo sé que Dios estaba ministrando, estaba hablando a nuestros corazones. Y yo quiero que en esta mañana tú abras tu corazón y le digas a Dios, háblame, Señor. ¿Qué me quieres enseñar en este día? ¿Qué quieres que yo aprenda en este día? Cuando nosotros nos preguntamos algunas cosas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Yo no sé si en algún momento has escuchado la respuesta de Dios diciéndote, ¿por qué te amo? Todo lo que pasa es porque te amo. Y las tres preguntas que yo le voy a hacer a Dios o que yo le he hecho a Dios tienen una sola respuesta. Y la sola respuesta de Dios es porque te amo. Cuando nosotros cuestionamos y decimos ¿por qué? Dios responde porque te amo. Hoy te va a decir, hoy te va a confirmar el Señor porque te amo. Todo lo que pasa es porque te amo. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Y cuántos sienten el abrazo de Dios cuando más lo necesitamos? Dios te ama, querido hermano. Y vamos a ir un poquito a la historia de Lázaro, versículo por versículo, porque es muy interesante. Creo que como es una historia muy conocida en la Biblia, pasamos desapercibido algunos aspectos importantes, algunos detallitos muy importantes que nos pueden enseñar. Veamos en el capítulo 11 de Juan, versículo 1, vamos a ir leyendo, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Hay un paréntesis, hay más bien un párrafo entre paréntesis ahí, dice: María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este es un detalle que Juan está diciendo, el evangelista. Está detallando de quién se trata esta hermana, de quién se trata la hermana de Lázaro, de quién se trata María, aquella mujer que ungió los pies de Jesús con mucho agradecimiento. Entonces sus hermanas mandaron un mensajero a Jesús, porque era muy amigo de la familia, porque ahí mismo relata el Evangelio de Juan que Jesús los amaba mucho. Verso 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Notó usted? A mí me gusta subrayar en la Biblia, y yo subrayo el que amas. ¿Cuánto amor tiene Dios para con nosotros? El que amas está enfermo. En esta mañana me habló una mujer, la hija de nuestra hermana Zenobia, con mucho dolor en su corazón porque su hijo tiene cáncer. Y yo imaginé, cuando yo oré a Dios, imaginé al niño y le dije: Señor, el que amas está enfermo. Ese niño a quien tú amas está enfermo. Y cuando he orado por los enfermos, le he dicho a Dios: Señor, esa persona que tú amas está enferma y tú puedes hacer algo por esa persona. Enviaron los mensajeros a Jesús a decirle: el que amas está enfermo. Son mujeres ansiosas, angustiadas. Son mujeres que ahora les marca el dolor, están desesperadas porque su hermano está gravemente enfermo. Y la Biblia dice o especifica que cuando el mensajero llega donde Jesús, Lázaro murió. Lázaro muere en ese trayecto. O sea, era muy grave la enfermedad de Lázaro. Y el mensajero llevaba una misión específica hacia Jesús. En primer lugar, tenía que anunciarle la grave enfermedad que tenía su amigo.
Y el segundo propósito era recordarle que era su amigo al que él amaba. Así lo describe esta historia. Y seguimos leyendo, versículo 4. ¿Están conmigo, verdad? Interesante. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí empieza un diálogo entre Jesús y sus discípulos, incluso el mensajero. Jesucristo dice una cosa y los oyentes entienden otra cosa y toman un diálogo diferente. Y amaba, dice en el verso 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hace un énfasis. Yo quiero que tú entiendas esto, un énfasis en el amor de Cristo. Jesús los amaba. Y uno pensaría que dado que los amaba tanto, él tenía que dejar de un lado todo lo que estaba haciendo y correr inmediatamente a ver a su amigo. Pero las cosas no sucedieron así. No sucedió así. Dice la Biblia que Jesús muy calmadamente, para otros muy cínicamente, se quedó 2 días más ahí donde andaba trabajando, donde andaba predicando. Había prioridades, como diciendo, mi hermano no es la prioridad para Dios, yo no soy prioridad para Dios. Se quedó 2 días más. Pero mire que dice el verso 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se da cuenta? La verdad, esto no tiene sentido, hermanos. Tratándose de Jesús, tratando de la persona que nos ama, esta frase o esta actitud no tiene sentido. A mí me hubiera gustado que dijera, como tenía otras cosas importantes que hacer, ya no pudo llegar. X cosa hubiera puesto Juan, pero no fue así. Así muy calmadamente dice, y Jesús se quedó 2 días más. Y Jesús ya sabía que su amigo había muerto, ya estaba muerto. Lo que vemos, hermanos, en esta narración son 2 diálogos, como dije. Aquí hay 2 diálogos, un diálogo terrenal y un diálogo espiritual. El diálogo terrenal es el que dan o el que hablan o el que entienden los discípulos, pero Jesús está en un diálogo diferente, en un diálogo espiritual, y a veces no entendemos las cosas del espíritu y las traemos de manera terrenal o lo queremos entender por la lógica humana. Y es muy difícil. El contenido de todo este capítulo es una transcripción de 2 conversaciones simultáneas. Una conversación terrenal, la otra es la conversación celestial, espiritual. Mire cómo dice el verso 11, aquí está un ejemplo más. Dicho esto después les dijo, ¿verdad? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y mire, aquellos están entendiendo que Jesús dice, está durmiendo del sueño. Todavía por ahí Tomás, el incrédulo, ¿verdad? El discípulo incrédulo dice, pues vayamos también para que nosotros nos muramos, como haciendo un sarcasmo a lo que Cristo dijo. Pónganme por favor el versículo 12, si son tan amables para que lo podamos comparar. Juan 11:12, el siguiente versículo dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Miren, ellos están en un diálogo humano, terrenal. Jesús está en otra dimensión, en un diálogo espiritual. El siguiente versículo 13, para que vayamos entendiendo. Dice el siguiente versículo, chicos, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro
y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Siguiente versículo, por favor, 14, para que vayamos entendiendo. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Versículo 15, si me ayudan. Dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Y aquí ellos están entendiendo otra cosa. Dos diálogos. Dos conversaciones, una terrenal, otra celestial o espiritual. Y volvemos al versículo 6. Dice el versículo 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí es donde surgen las preguntas, aquí es donde surgen los cuestionamientos, aquí es donde surgen los por qué. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué hace Dios? ¿Por qué a veces Dios se retrasa? ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito esto de la Biblia o este relato para que lo entiendan un poquito mejor. De Betania a donde estaba Jesús se hacía un día de camino. Entonces el mensajero, para llegar hasta Jesús, se hizo un día caminando. Luego Jesús se queda 2 días más. Luego Jesús va hacia donde están sus amigos y se hace otro día más de camino. ¿Cuántos días fueron? 4 días. Cuando llega Jesús a donde estaban sus amigos, ¿cuántos días tenía de muerto Lázaro? 4 días. ¿Por qué hizo esto? Cuando María y Marta y Lázaro llegaron al cielo, y esto es una imaginación mía, no vayan a pensar que lo dice el texto, pero yo me imagino que tuvieron una pequeña reunión con Jesús cuando llegaron al cielo, los 3, Marta, María y Lázaro, porque Lázaro volvió a morir, ¿verdad? Y María y Marta y llegaron al cielo y tuvieron una conversación y le dijeron a Jesús: fue un gusto y fue buenísimo haberte conocido en la tierra, pero ya sin resentimiento, tenemos una pregunta. Muchos vamos a tener preguntas. Y ¿saben lo más maravilloso? Es que cuando lleguemos al cielo vamos a poder hacer esas preguntas. Dice el apóstol Pablo: ahora vemos oscuramente, pero un día veremos cara a cara, un día veremos y todo será aclarado cuando estemos en el cielo. Y por eso imagino, ¿verdad?, a Marta, María y Lázaro platicando con Jesús en el cielo. No hay resentimientos porque al final todo salió bien, pero nos gustaría tener una explicación acerca de tu tardanza. ¿Por qué esperaste 2 días? ¿Por qué esperaste si nosotros te necesitábamos? Amados míos, es por eso que en esta mañana yo quiero compartirles algunas preguntas que yo le he hecho al Señor. Y antes de llegar a esa primera pregunta que vamos a compartir hoy, lo que hizo Jesús con Lázaro, por eso les decía que es un milagro, el milagro más dramático que se menciona en la Biblia, es algo que hizo por amor. Es algo que hizo por su amigo, y lo que hizo por él es algo que nunca había hecho y nunca se hizo por ninguna persona más. ¿Jesús resucitó personas? Sí, dice la Biblia que él mismo resucitó al 3er día. Encontramos otro milagro: el hijo de la viuda de Naín fue resucitado cuando iba camino al cementerio. Y saben una cosa, los judíos en ese tiempo enterraban a sus muertos el mismo día que morían. No esperaban, no, la ciencia no había avanzado tanto, aunque pudieran embalsamar los cuerpos en aquel tiempo, pero la costumbre era enterrar a sus muertos el mismo día. Así que la viuda de Naín que se menciona en la Biblia que fue resucitado el mismo día que murió. La niña que fue resucitada estaba todavía en la cama enferma y murió cuando Jesús vino y la resucitó. O Pedro. Hay otros casos donde Pedro. Encontramos también a
Jesús, que dice que Él resucitó al tercer día, pero nadie había resucitado al cuarto día. Así que Lázaro fue el único que Cristo levantó de entre los muertos después de ser enterrado 4 días. Ahora veamos el versículo 39. Vengan conmigo al 39. Está la escena. Jesús ahora está aquí con los dolientes frente a la tumba. Y miren cómo dice el verso 39. Quitad la piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y miren Marta, miren la actitud nuestra. Dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Como si Jesús no supiera, ¿verdad? Marta, como que si ella supiera más que Jesús, le da la respuesta y le dice, Jesús ordena, quiten la piedra. Y Marta dice, ¿no sabes? Hiede ya. Científicamente, amados, se cree, o según los científicos, cuando una persona muere, al 4.º día empieza la descomposición del cuerpo. Al 4.º día. La razón por la que Cristo resucitó en el tercer día es porque la Biblia dice, ahora regresamos a Jesús, en el Salmo 16, verso 10 dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús resucitó al tercer día antes que su cuerpo comenzara a descomponerse. Pero Jesús llevó a Lázaro hasta el punto ya de la descomposición de su cuerpo después de muerto. Cristo llevó a Lázaro hasta la puerta misma de la corrupción y lo resucitó con poder y gloria. Y aquí viene la respuesta. ¿Por qué, hermanos? Porque te ama, porque amaba a Lázaro. ¿Por qué se tardó 2 días? Porque amaba a Lázaro. ¿Por qué Jesús muchas veces tarda? ¿Por qué Dios permite muchas cosas en nuestra vida? Porque nos ama. Y ahora viene la primera pregunta que yo quiero hacerle a Dios en esta mañana. Dios, ¿por qué creaste el dolor? Yo le pregunto a Dios, Papá Dios, ¿por qué creaste el dolor? ¿Por qué? La respuesta de Dios es contundente. Y yo he sentido y he escuchado a Dios espiritualmente, porque esto es un diálogo espiritual. La respuesta es porque te amo. Pero quiero explicarlo un poquito en esta mañana. Dios creó el dolor, mis queridos amados, para que no nos dañemos más. Científicamente también es un mecanismo de defensa. Dios creó el dolor para que tú no te dañes más. Cuando sentimos dolor es un aviso que si no paramos lo que estamos haciendo nos vamos a dañar aún más. Leí la historia de un basquetbolista famoso que durante el juego se fracturó el tobillo, pero con la adrenalina, con la emoción, él siguió jugando unos minutos más, lo que le trajo un daño irreversible. Ya no pudo más jugar profesionalmente el básquetbol. El dolor es importante. Y es algo que Dios creó, porque nos ama. La lepra es una enfermedad que muy últimamente con la ciencia se descubrió por qué los pacientes de lepra repentinamente pierden un miembro. Por ejemplo, amanecían sin un dedo, sin una oreja, sin la nariz.
Y los científicos empezaron a buscar cuál fue la explicación. Y comenzaron a investigar. Y hicieron muchos experimentos. Y la pregunta que querían contestar es: ¿por qué un leproso de repente se acuesta de noche y al dormir, cuando se levanta por la mañana, ya le falta un dedo? ¿Por qué? Es que en la antigüedad, durante miles de años, se creyó que la lepra carcomía o que la lepra carcome el cuerpo del ser humano. Y no es así. Según la ciencia ahora, no es la lepra la que carcome. Lo que sucede es que cuando una persona se enferma de lepra, son dañados sus nervios y de tal manera que ya no siente dolor la persona. Entonces, la ciencia se dio a la tarea a este doctor que estuvo más de 20 años en los leprosarios, viviendo, ayudando a los leprosos, haciendo investigaciones. Respondió a la pregunta: ¿por qué de repente se acuesta un leproso y al siguiente día ya no tiene oreja? ¿Cuál es la explicación? Bueno, ya avanzada la ciencia, pusieron cámaras y se dieron cuenta que durante la noche, cuando un leproso estaba ya dormido, ya no sentía nada, no siente dolor. Venían las ratas, hermanos, y se empezaban a comer el dedo del leproso, o se empezaban a comer la oreja del leproso sin que se diera cuenta. Entonces, cuando amanecía, ya amanecía sin dedo, ya amanecía sin oreja. ¿Por qué? Porque había perdido la sensibilidad. Esta es la razón por la que Dios creó el dolor. Amados míos, como personas, como hijos de Dios, también sufrimos dolor. También nos duele cuando alguien parte. Nos duele cuando alguien está enfermo. Tengo un tío, amado mío, que ha sido pastor durante muchos años. El día de ayer estuve en su casa y mi sorpresa fue que cuando llego me puse en shock al ver su rostro. Estaba chueco, le había dado una parálisis facial. Lo abrazo, tío, le digo: esto nos ha pasado a muchos, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos pastores. ¿Sabe por qué sucede todo esto? El dolor, porque un pastor se duele, amado. Cuando una persona viene y está sufriendo, nosotros sufrimos el dolor de los demás, somos empáticos con las personas. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces buscamos culpables y buscamos echarle la culpa a Dios y decimos: ¿por qué suceden estas cosas? La respuesta que Dios te tiene en esta mañana es: porque te amo. Si tú te preguntas en esta mañana: ¿por qué sufro dolor? ¿Por qué tengo dolor? La respuesta de Dios es: porque te amo, porque no quiero que te dañes más, porque quiero que dependas de mí, porque quiero quiero ayudarte siempre. Es la razón por la que Dios creó el dolor. La próxima semana o la siguiente semana estaré compartiendo otras 2 preguntas que le he hecho al Señor. La otra pregunta que le quiero hacer a Dios es: ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué existe el sufrimiento? Y quiero atreverme a preguntarle a Dios: ¿por qué creó el sufrimiento? Y no se adelante, porque la próxima semana verá la respuesta. Y la tercera pregunta que le quiero hacer a Dios es: ¿por qué sufriste tanto por nosotros? Escuche la respuesta de Dios: porque te amo. Porque te amo, te dice Dios. Mari, has sufrido, has tenido dolor. La respuesta es: porque te amo. Fer, porque te amo, dice Dios. Mamá Lu, porque te amo, dice Dios. No quiero que te dañes más, porque te amo, te dice Dios en esta mañana. Dios nos ama. Dice el profeta: con amor eterno te he amado, dice Dios. Dios nos ama con amor eterno.
Y yo no sé humanamente por qué está pasando usted. Yo no puedo dimensionar ni puedo entender el dolor que siente usted. Pero sí puedo decirte que la respuesta de Dios es: porque te amo. ¿No será que tal vez tenga usted un doble diálogo con Dios, en el que usted esté en un lenguaje y Dios esté en otro lenguaje? Afine sus oídos espirituales orando a Dios y dígale: Señor, aquí estoy, he sufrido, tengo un dolor en mi corazón y yo quisiera saber la respuesta, pero en esta mañana he escuchado a través del pastor Samuel: la respuesta es porque te amo. Ayúdame a entender, Señor, que en medio de todo lo que yo estoy pasando, en medio de ese dolor, yo pueda experimentar el amor tuyo, el abrazo tuyo. Cristo te ama. Dios te ama, querido hermano. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Y quiero pedirte que ahí en tu lugar, todavía no abrimos el espacio para juntarnos por el distanciamiento, pero yo quiero que en tu lugar hagas un altar en tu corazón delante de Dios y le digas al Señor: Señor, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta circunstancia, me duele lo que estoy pasando, pero quiero sentir tu amor. Ahora sé que es porque me amas. Recibo el amor tuyo. Pónganse de pie, queridos hermanos, y vamos a orar en esta mañana. Allá en casa, los que han escuchado la palabra en esta mañana, dice la Biblia que Jesús amaba tanto a Lázaro y a María y a Marta. Dios te ama tanto a ti también. Oremos. Padre, se han inventado tantos ungüentos, jarabes, inyecciones, medicinas, hierbas, tal vez han descubierto que aminoran el dolor. Padre, pero a veces hay inyecciones, hay medicamentos, Padre, que resultan contraproducentes cuando son aplicados. Por eso, Padre, yo te pido tu gracia y tu favor en esta mañana. Si tú amas a tu pueblo, si amas a mi hermano, a mi hermana que está pasando por este dolor, yo te pido en esta mañana que le muestres ese amor tuyo, que lo abraces, porque pase lo que pase, tú eres el que dio la vida por nosotros, y que no solo tienes el poder para resucitar a Lázaro, pero también tienes el poder para calmar ese dolor, para ayudar a mi hermano, a mi hermana que está pasando por alguna circunstancia difícil. Te pido por favor que tú lo ayudes. Te pido que tu favor se manifieste en su vida en esta mañana. Gracias, Padre lindo, por amarnos tanto. Gracias por ese amor precioso que tienes para con nosotros. Lo recibimos en esta mañana, Padre. Amado hermana, amado hermano o hermana, recibe el amor de Dios en esta mañana. Dios te abraza con su amor. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, en esta mañana. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos en este día, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.